La parábola de los labradores malvados cuenta que los hombres que habían sido seleccionados para administrar una viña por su dueño maltrataron a los siervos del dueño y finalmente mataron a su hijo. El Padre es Dios, el Hijo es Jesús, los siervos son los profetas. Así que la historia muestra que los hombres malvados son tan virulentos en su odio a todos los demás, incluido Dios, que asesinan a los siervos de este y a su hijo, y naturalmente asesinarían a Dios mismo si se pusiera a su alcance. ¿Qué tan actual es esta parábola del primer siglo? ¿Es este relato igualmente aplicable a la realidad de nuestros días o solo está circunscrita a su tiempo? Acompáñanos a examinar esta gran enseñanza. No te vayas. Cuando Jesús empezó su historia contando que un terrateniente plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre, se expresaba con suma claridad a sus oyentes judíos. Israel era la vid de Dios y se sabía bien que todo lo que Jesús dijo en ese panorama inicial se había aplicado a Israel en el Antiguo Testamento. Isaías había escrito: tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Al hablar a su auditorio judío, Jesús se enfocó en la manera en que habían sido tratados y seguirán siendo tratados los siervos de Dios. En eso tenemos tanto historia como profecía. En la época de Elías, Jezabel asesinó un gran número de profetas del Señor. En el reinado de Joás, el pueblo apedreó a Zacarías, hijo de Joaías. Isaías, el mayor de los profetas, fue aserrado por la mitad por orden de Manasés, según la tradición judía. Ahora nos referimos a Jesús y sus muchas obras de sanar a los enfermos, resucitar a los muertos y curar a los leprosos. Él era todas esas cosas, pero ¿lo amaban por ello? Al contrario, era odiado por muchos porque al mismo tiempo que hacía esas buenas obras, también era el representante de Dios y la gente lo odiaba por su justicia y sus características divinas. Ahora, lo que ocurre en los versos 40 y 41 del relato es esto: los enemigos del Señor comienzan a condenarse a sí mismos. Por lo tanto, cuando llegue el dueño de la viña, ¿qué les hará a estos labradores? Ellos dijeron: a estos terribles malvados les dará un fin terrible y entregará las viñas a otros labradores que cuando madure el fruto le den lo que le corresponde, respondieron los hombres a Jesús. Entre los judíos, los oyentes estaban acostumbrados a que se les pidiera responder a preguntas hechas por los maestros. Este método de preguntas y respuestas lo empleaban los rabinos para mantener la atención de los estudiantes y aumentar su interés en el tema en discusión. En esta ocasión, la pregunta de Jesús fue la esperada, porque después de oír acerca de la terrible maldad de los arrendatarios, todos estaban preguntando cómo serían castigados. En cuanto a la respuesta que Jesús recibe: a estos terribles malvados les daré un fin terrible. Como cosa curiosa, los que responden agregan que la viña será arrendada a otros labradores, hombres que cumplirán sus obligaciones cuando haya llegado el tiempo de la vendimia. Hay que recordar que la parábola alcanzó su clímax cuando los arrendatarios malvados se describen echando al hijo del dueño fuera de la viña y matándolo. Desaparecido el hijo, pensaban ellos, la herencia sería suya. Jesús ahora los sorprende recordándoles un pasaje de Salmos 118. Aquí se describe una transacción muy similar. Los edificadores habían desechado una piedra y Jesús ahora muestra que las palabras de este salmo tienen su cumplimiento final en el hijo del dueño, es decir, en sí mismo, el verdadero Israel. Él es esa piedra que estaba siendo rechazada por los principales sacerdotes, escribas y sus seguidores. En el Calvario fue rechazado por la nación como un todo. Pero algo maravilloso iba a suceder. La piedra desechada se iba a convertir en la piedra angular. El Cristo crucificado resucitaría triunfante. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron la parábola, comprendieron que estaba hablando de ellos. Continúa diciendo el escritor: Ciertamente no podían dejar de entender que la parábola de los arrendatarios malvados estaba dirigida a ellos. Sabían muy bien que ellos y sus seguidores estaban rechazando a Jesús.
Ellos hubieran querido arrestar a Jesús en el mismo momento, pero recordaron los hosanas de la aclamación en su honor y la popularidad que disfrutaba especialmente entre los peregrinos que habían venido desde Galilea y entre los que habían sido testigos de la resurrección de Lázaro. Si bien el pueblo en general no estaba honrando a Jesús por lo que realmente era, el Mesías, la gran mayoría por lo menos lo tenía por profeta. Y eso bastaba para impedir que los líderes tomasen medidas radicales en su contra sin una planificación cuidadosa. Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Y luego de meditar en estas palabras, cabe la posibilidad de que el relato nos tiente a considerar la parábola como algo que se aplica solo a ellos y por lo tanto no a nosotros. Pero si esa es la manera en que estamos interpretando las observaciones de Cristo, estamos entendiendo de manera absolutamente incorrecta. Jesús contó la historia en esa forma porque hablaba a los judíos, pero ¿no la habría hecho igualmente directa si nos la contara a nosotros? Pudiera haber usado otra imagen, o pudiera haber dicho simplemente que nosotros también podemos ser comparados con vides, tal como lo fue Israel. No desestimemos el considerar esas enseñanzas como algo que también nos incluye a nosotros. Gracias una vez más por estar aquí y acompañarnos esta semana. No olvides suscribirte en nuestro canal y seguirnos por las redes. Un abrazo y hasta la próxima.